Ahí sí, ya, ahí comencé a grabar. Bueno, hoy día podrán ver, no estoy en mi casa, me tocó venir a la oficina, así que si la conexión no es muy buena, puede ser porque el internet acá anda, de repente se cae. Bueno, primero, les recuerdo que mañana tenemos el certamen, que va a ser en el horario de clases, o sea, en este horario, de las 4:10 hasta las 6. Eh, Probablemente les podremos dar, no sé, 10 minutos más, pero de todas maneras el certamen va a ser para que lo puedan desarrollar en el horario de clase, o sea, no es que vaya a ser muy extenso, ¿ya? Pero como les comentaba ayer, eh, hoy vamos a comenzar a continuar con la materia, ¿ya? Porque no podemos eh, estancarnos, digamos, en un tema solamente. Y decidimos hacer el certamen el día miércoles y comenzar con la materia hoy, porque si no el certamen hubiese tenido que ser hoy y así les dábamos un día extra, digamos, por si tenían dudas o algo por el estilo, ¿ya? En el caso que tengan dudas, igual me pueden escribir o no sé si hay algo que tengan dudas como para el certamen para poder resolverlo ahora antes de comenzar con la materia. Profe, yo tengo una... Dime. O sea, por lo menos a mí me pasó ayer en el test de... Me costó sacar una mala figura. ¿Un qué? Unos ángulos en la figura, en la parte de arriba, A ver, voy a donde no sabía cómo... proyectar el test para que me digas cuál es el ángulo que costó. Estoy abriendo acá. Estoy con una pantalla nomás, así que ahí me cuesta un poco más. Ya. Entonces, ya, ahí está la figura. ¿Qué ángulo te costó determinar? Este que... O sea, por ejemplo, para sacar las tensiones de HG y HS. Oye, ¿por qué no? Esta cosa no me está funcionando la pluma. Voy a hacer otra cosa mejor. Un segundo. Es que de repente en el Word la pluma no... para poder usar la tableta. ¿Sigues viendo el Word o ahora estás viendo se ve el PowerPoint? Se ve la figura, profe, en el Word. En el Word, ya. Voy a cambiar es que donde estoy solo con una pantalla es más complejo. Acá. Ya. Entonces, el ángulo que les costó fue, me imagino que este de acá y el de arriba. ¿O no? Gonzalo, Sí, profe. ¿sí? Ya. Vamos a hacer algo para que quede más clarito. La dificultad se generó en ese punto. Voy a poner con rojo para que no quede. No, con este. Bueno, acá esto es nada más que entre geometría y trigonometría. Ay, espera. Hay personas que vienen llegando, les tengo que aceptar para que puedan venir. Ahí sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El valor de HC se calculaba con Pitágoras? ¿No? Gracias. Ya, ahí sí. Bueno, acá ustedes tenían que determinar este ángulo alfa y este ángulo, o este ángulo beta, ¿cierto?
si nosotros vemos este triángulo, en realidad este ángulo alfa es exactamente el mismo que este ángulo de acá. Entonces no había dificultad porque este de acá, varios me preguntaron por esta altura, por la altura de HB. Pero en realidad si nosotros considerábamos este triángulo completo de A, G y C, teníamos el valor del cateto adyacente, que era L1 más L2, y del cateto opuesto, que era L3. Entonces, no solamente se tienen que enfocar en este triángulo pequeño, si se dan cuenta acá tenemos un triángulo más grande, en donde sí teníamos el valor del cateto adyacente, teníamos el valor del cateto opuesto, por lo tanto podíamos determinar este ángulo alfa. Y ahora, por geometría, sabemos de que este ángulo alfa es el mismo de este ángulo que está acá, ese ángulo de aquí arriba. Por lo tanto, ahí podían descomponer o calcular las componentes tanto en X como en Y de la tensión HG. En el caso de HC, también tenían este ángulo. Lo podían sacar digamos, también por trigonometría, por geometría. Acá tienen un ángulo de 90, podían calcular este ángulo de acá. Este ángulo de acá es 90, por lo tanto este ángulo también lo podían determinar. Pero es solamente geometría. Acá no había ninguna complejidad de nada, era solamente que pudieran visualizar dónde estaban los ángulos y qué ángulos eran iguales a otros. O también en el caso de este triángulo, podían determinar, no, en este caso no podían determinar este dato, pero sí podían determinar este dato. Pero tampoco, o sea, en el test yo les di la oportunidad de resolver dudas, pero nadie tampoco preguntó por este ángulo. Entonces, la idea es, de las dudas que ustedes vayan consultando mientras estamos en la evaluación. Obviamente hay cosas que yo no les voy a poder responder porque son cosas de materia que ustedes tienen que saber o es parte de lo que se está evaluando, pero el tema de estos ángulos la verdad es que sí se podía responder. Así que, bueno, para la próxima o para el certamen, Sí. mañana si tienen algún tipo de duda, háganla en la evaluación. Dime. Usted mañana se va a conectar, ¿cierto? Sí, pues, yo en todas las No. evaluaciones va a ser con la misma tónica, en que se va a subir, digamos, la evaluación a EVA, pero de manera paralela yo voy a estar conectada en Zoom todo el tiempo, igual que con los 2 test que hemos tenido. ¿Ya? Así que no sé cómo será el otro certamen. ¿No está el propio conectado? No, hay que entrar a la evaluación, ¿no? Profe, No, una yo consulta. siempre me voy a conectar para las evaluaciones, chicos, así que por ese lado quédense tranquilos. Siempre voy a estar Profe. conectada y para poder ir resolviendo dudas, pues es la idea. Dime, Ignacio. ¿Cómo va a ser la estructura del certamen? Va a ser... Profe, ¿van a hacer todos los ejercicios de desarrollo? ¿A qué te refieres con Me de refiero desarrollo? que todos ¿Como el del los test? ejercicios van a tener que enviarse, van a tener que Sí. vamos Enviárselo a en hoja. hacerlo en cuaderno y enviar fotos. Sí. Ya. Sí, no hay como preguntas de selección múltiple o algo así, no, son de desarrollo. ¿Y cuántos son más o menos? No he hecho certamen todavía, Ah, pero mira, puede que sea un ejercicio largo o 2 más pequeños, pero no puede ser tan extenso por el tiempo, ok. ¿sí? Así que, pero voy a dejar de compartir acá. Pero quédense con la tranquilidad de que de verdad, o sea, va a ser un tip, lo más probable es que el ejercicio vaya a ser un ejercicio tipo enrejado, así que no, obviamente uno lo contextualiza en alguna problemática, cosas así, pero va a ser algo como eso. ¿Ya? De manera para estudiar, los que no hayan hecho las evaluaciones, o sea, perdón, el taller,
les recomiendo que lo terminen, pues esa es la mejor forma de estudiar. Y pueden hacer nuevamente el test, Profe, ¿sí? de los ejercicios de ayer no hay como una pauta o algo así para ver cuáles eran los valores que nos debían dar. Aún no he hecho la pauta, pero cuando tenga la pauta del test 1 no se la subí. Es pregunta. Creo que A en el ver. test 1 creo que Ah, sí. no, les mandé las notas nomás. A ver. Taller. Yo me acuerdo que hay una que hizo el Diego, pero no fue el taller. No sé No, si era del el test. taller. No, Sí, del test uno. les tengo que subir la pauta del test 1, porque esa obviamente la tengo. Y con esto también, aún no tengo la pauta hecha, pero las voy a subir, obviamente que sí. Y en este test igual. Sí, es que más que nada quería saber cómo estaba más o menos para el certamen de mañana. No Ya. sé, pasar de No, largo. mira, la verdad es que la pauta del test no la voy a subir hoy día, porque tengo que hacer el certamen, y de hecho estoy en la oficina, después de la clase tengo que terminar unas cosas. La pregunta de Lucas dice, profe, ¿usted evalúa por partes o por ejercicio completo? No, dentro del ejercicio, por ejemplo, los DCL tienen puntaje. Las ecuaciones de sumatoria de fuerza en X tienen puntaje, la sumatoria de fuerza en Y tiene puntaje, y la tensión de cada uno de los elementos tienen puntaje. La tensión y además si ustedes pudieron concluir correctamente si estaba en tracción o compresión. No es que si ustedes tienen el valor final malo, está todo malo. Porque hay muchas veces en que el DCL está bien hecho, el sistema de ecuaciones está bien planteado, pero cuando resuelven el sistema de ecuaciones se equivoca. Entonces, por lo mismo, nosotros le vamos aplicando puntaje a diferentes partes del ejercicio. Porque si no, sería, o sea, tienen el resultado malo y está todo malo. No es así de brutal la evaluación. Así que para que se queden tranquilos. Yo les dije antes del test igual, tienen que hacer los DCL porque los DCL tienen puntaje, tienen que escribir las ecuaciones de equilibrio, las cuales son sumatoria de fuerza en X igual a 0, poner la ecuación completa igual a 0, porque si no, no es una ecuación de equilibrio, y ahí van a tener las dos ecuaciones para ese sistema. Y lo mismo con cada uno de los DCLs que hagan. Entonces, todo ese desarrollo tiene puntaje. Y finalmente, la tabla en la que yo les pedía que generaran o entregaran los resultados, las tensiones tienen puntaje y la conclusión de que si trabajan a tracción o compresión. Así que el puntaje está repartido en varios ítems. Así que no es que si tienen el resultado malo, está todo malo, para que tan cruel no soy. Aparte que creo que es poco, va en contra no sé, o sea, uno se puede equivocar en el desarrollo o en el camino, pero no por eso va a estar todo mal. No es muy pedagógico, creo yo, esa forma de evaluar. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, caso si es que modelé bien una ecuación, porque ya tenía un valor de un tramo y lo tenía sobre el eje X, pero en negativo, pero como estaba con presión la hice mirando hacia adentro, ¿sí? Y cuando la reemplacé por un valor positivo, ¿eso estaba bien o tenía que hacerlo en negativo? No entendí. Tú en el Eh, DCL pusiste la si quieren lo flecha dibujo en hacia Paint. afuera, o sea, hacia la izquierda. Sí, o no. O sea, está el eje coordenado y ¿Ya? estamos situados en la parte izquierda, en la parte negativa de X. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y como estaba con presión, Va el hacia la vector va derecha. entrando. Sí, ¿Sí? ya. Y me había dado de que ese tramo tenía una tensión de 1,66. Pero tenía que modelarlo en la función de forma positiva o negativa. Positiva, pues, porque si está con Positiva, presión, ya, iba bacán. entrando al punto. Sí, Ok, ya. sí. Gracias, profe. Ya. Bueno, de todas maneras, como las notas, ahora recordando las notas del test 1, yo se las subí el viernes pasado. Así es que, bueno, yo creo que el lunes de la próxima semana, porque mañana es el certamen, así que vamos a estar en otra. Ahí les voy a indicar algún horario en el que ustedes puedan
bueno, y después de que yo suba las pautas, que ustedes puedan revisar lo que subieron con lo que evaluamos, y si creen que hay algún error, tener ahí un horario de consulta para esa evaluación, de revisión en realidad. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan, me escriben y coordinamos ahí algún horario, pero de todas maneras yo creo que el lunes mejor definir una hora, así como, no sé, el viernes de las 4 a las 5, no sé, ahí obviamente buscamos un horario que les acomode a todos, para poder revisar los test, el 1 y el 2, ¿ya? Y cuando tenga las notas del certamen, también se va a darle instancia para revisarlo. Y por supuesto se van a subir las pautas de las evaluaciones, para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a comenzar en realidad o vamos a proseguir con la materia. Voy a compartirles la pantalla. Que aquí no sé cómo se hace. Ahí. Ya. Bueno, lo tipo que vemos en todas las clases. Primero, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Ya? Bueno, obviamente vimos el tema de sistemas de unidades, pero digamos la última materia o lo último que fuimos viendo estaba el concepto de fuerza, las leyes de Newton, el equilibrio de la partícula en 2D, y de hecho habíamos dicho que dentro de los contenidos que íbamos a ver estaba el equilibrio de la partícula tanto en 2D como en 3D. Vimos lo que era un diagrama de cuerpo libre, o sea, ustedes supieron cómo desarrollar un ejercicio de una partícula en el plano, o sea, en 2 dimensiones, pudieron y aprendieron a desarrollar las ecuaciones de equilibrio para poder determinar las tensiones a las que estaban sometidos cada uno de los elementos, y en el caso de que esos elementos fueran barras, poder determinar si estaban trabajando a tracción o a compresión, ¿ya? Pero de acá, de lo que hemos visto hasta ahora, lo que nos queda pendiente es, porque vimos equilibrio de la partícula, pero solamente en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver ahora, o el día de hoy, es cómo podemos analizar un ejercicio cuando trabajamos en 3D, o sea, en el espacio. ¿Qué ocurre? O cómo podemos desarrollar nuestras ecuaciones del equilibrio de la partícula en 3D. Entonces, ¿qué es lo que hay para hoy? ¿Sí? ¿Puede aceptar un compañero que viene por ahí? Pero no he ingresado todavía porque no tengo nadie pendiente. Ok. A ver. Soy yo, pero ya me aceptó, profe. Ah, Gracias ya. igual al compañero ahí. Buena. Ok. Ya, si alguien, porque como estoy trabajando solo con una pantalla, entonces cuando estoy en la casa trabajo con 2 pantallas y me van apareciendo las notificaciones. Que si alguien entra, que les avise, me lo comenta. ¿Ya? Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a seguir viendo lo que es equilibrio de la partícula, pero esta vez en 3 dimensiones. Vamos a ver cómo podemos aplicar las leyes de Newton en este tipo de problemas. Y vamos a ver el método del vector unitario, que finalmente va a ser una herramienta que nos va a ayudar para desarrollar nuestro sistema de ecuaciones de equilibrio de la partícula en 3D. Ahora, hay un concepto ahí que les mencioné, que es el método del vector unitario. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el método del vector unitario y para qué sirve? Bueno, el método del vector unitario nos sirve para determinar las componentes en X, Y y Z de un vector, ¿ya? Cuando nosotros trabajábamos en 2D y determinábamos o armábamos nuestro sistema de ecuaciones, lo primero que teníamos que hacer era, bueno, primero identificar cuál es la partícula que estábamos aislando, ver qué fuerzas llegaban a esa partícula, y si alguna de estas fuerzas tenía componentes en X y en Y, teníamos que determinar esas componentes, ¿cierto? Para poder hacer nuestro sistema de fuerzas en X y nuestro sistema de fuerzas en Y. ¿Cómo determinábamos esas componentes? Lo hacíamos mediante la trigonometría, ¿cierto? Con seno, coseno o tangente. ¿Verdad? ¿Estamos conectados hasta ahí? Sí, profe. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre? De hecho, aquí creo que voy a... para contextualizarlo un poquito mejor. Estoy aquí improvisando, modificando la diapositiva. Acá. Por ejemplo, yo tengo este vector que parte en el punto A y termina en el punto B. Podemos ver que este vector no está en el plano, sino que está en el espacio. ¿Por qué?
porque tiene componentes en el eje X, tiene componentes en el eje Y y tiene componentes en el eje Z. Cuando nosotros trabajábamos en el plano, era fácil determinar las componentes en X y en Y, porque lo podíamos hacer, como les comentaba recién, con el seno, coseno, etc. Pero cuando yo tengo un vector como este, en el que está en 3 dimensiones, ¿ustedes creen de que es simple determinar las componentes en X, Y y Z mediante trigonometría? Bueno, o sea, de que se puede, pero es más complejo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, acá tenemos, esta sería la componente en X, esta sería la componente en Y, y la altura sería la componente en Z, pero para poder ahí determinar cuáles son los ángulos y todo, es bastante más complejo. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos este método, que es el método del vector unitario, que nos simplifica un poco la vida para poder determinar estas componentes. Ahora, para ir contextualizando en el global, ¿para qué yo necesito estas componentes? Para poder armar mi sistema de ecuaciones en X, Y en este caso vamos a tener una tercera ecuación disponible, que es la sumatoria de fuerzas en Z, ¿ya? Porque como estamos trabajando en el espacio, tenemos 3 ejes en el que nuestro sistema tiene que estar en equilibrio, en X, Y y Z. Por lo tanto, ahora, ¿hasta cuántas incógnitas yo podría determinar con 3 ecuaciones disponibles? Porque antes... 3, ¿cierto? Porque antes teníamos solamente 2 ecuaciones disponibles, que era la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y solamente podíamos tener 2 incógnitas, porque como teníamos dos ecuaciones, podíamos tener solo 2 incógnitas para poder resolver ese sistema de ecuaciones. En este caso, como estamos trabajando en el espacio, tenemos la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Por lo tanto, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, por lo que podemos tener 3 incógnitas como máximo para conocer. Entonces, el método del vector unitario lo que hace es tomar un vector, el cual puede ser cualquier vector, con la misma dirección y sentido del vector que deseamos descomponer, al que se le llama, aquí, esta U con gorrito. Luego de eso, tenemos que unitarizar este vector. ¿De qué manera yo puedo unitarizar un vector? Dividiéndolo por su norma. Luego, multiplicarlo por la magnitud, por el vector unitario, y ahí podemos nosotros calcular sus componentes. Ahora vamos a hacer obviamente un ejemplo para ir aclarando. Entonces acá tenemos este mismo vector que yo les estaba comentando, el cual tiene componentes tanto en X, en Y como en Z. Y yo tengo mi tensión, ¿ya? Mi tensión AB. Vamos a decir de que este vector es una tensión. ¿Cómo calculo yo mi tensión AB? Tengo que multiplicar, porque una cosa es la tensión, que es la que tiene la flechita, que es un vector, y la otra cosa es la magnitud, ¿cierto? Entonces, nuestro vector AB va a ser igual a la magnitud de mi vector por mi vector unitario. Y el vector unitario es esta U con gorrito. Ahora, ¿cómo yo determino este vector unitario? Tomo un vector que va desde el punto A al punto B, o sea, el vector AB, y lo divido por su norma, que era lo que les estaba comentando en el punto anterior. ¿Cómo calculo el vector AB? Bueno, cuando nosotros calculamos un vector, para poder determinar, digamos, las coordenadas, sería la coordenada de donde termina el vector menos la coordenada de donde empieza. Acá nosotros, como información, tenemos que el punto B tiene coordenadas 3, 5, 7. O sea, quiere decir de que su coordenada en X es 5, su coordenada en X es 3, su coordenada en Y es 5 y su coordenada en Z es 7. Entonces nuestro vector AB va a ser B menos A. Y en el caso del punto A, en realidad esto debería ir sin flechita. El punto A está en el origen, o sea, coordenadas 0, 0, 0. Tenemos que nuestro vector unitario, como habíamos dicho antes, era nuestro vector AB dividido por la norma del vector AB.
¿Cómo determinamos nuestro vector AB? Dijimos que era B menos A, o sea, final menos inicial. Sabemos de que el vector B es 3,5,7 menos el vector A, que es 0,0,0. Por lo tanto, nuestro vector AB es 3,5,7. Y este vendría a ser como este vector que nosotros vamos a unitarizar. Por eso es que se llama vector unitario. ¿Cómo calculo la norma de un vector? Bueno, la norma de un vector es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. Nosotros tenemos que el vector AB es 3,5,7 y su norma es la raíz de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado más su componente en z al cuadrado. Profe, Entonces, ¿y las normas se pueden sacar por separado, cierto? Por ejemplo, la norma de A o de B solamente, pero no de no, AB. porque es la norma de un vector. A y B son puntos, no son vectores. El vector Ah, es AB. el Profe, ¿y en conjunto, el claro. resultado siempre va a ser en metro o puede ser en cualquier otra unidad de medida? En este caso es metros, pero es por el ejercicio particular, pero El sí, ejercicio sí, determina. Ya. exacto. Puede ser Newton, puede ser, porque es un vector finalmente. ¿Ya? Y el Ok. vector pueden ser velocidad, fuerza, etc. Acá el ejemplo era metros solamente. Ya, entonces sabemos bien cómo calcular el vector AB, sabemos cómo calcular la norma del vector AB, que esto, acá yo lo repaso porque en teoría ustedes lo deberían saber, pero yo sé de que a uno de repente ahí se olvidan algunas cosas, así que por lo mismo se vuelve a repasar. Entonces lo que nosotros estamos determinando es nuestro vector unitario, o sea, este U con gorrito. Habíamos dicho que el vector unitario era el vector AB dividido por la norma del vector AB. El vector AB era 3,5,7 y la norma, aquí al calcular esta raíz, nos da 9,11, el valor de 9,11. Entonces, acá yo tengo un vector, ¿cierto? Porque tengo una componente en X, en Y y en Z, y aquí tengo un valor único. ¿Cómo puedo hacer esta división? Bueno, este valor único se divide a cada una de las componentes del vector de arriba. O sea, 3 dividido 9,11 es 0,329. 5 dividido 9,11 es 0,549. Y 7 dividido 9,11 es 0,765. Entonces acá yo tengo mi vector unitario, el cual multiplico por la magnitud del vector que yo estoy desarrollando. Entonces, la componente de mi vector, la componente en X de mi vector TAB es TAB por 0,329. Porque aquí lo que yo estoy haciendo es multiplicar la magnitud por el vector unitario. O sea, sería TAB por 0,329, TAB por 0,549 y TAB por 0,765. ¿Dónde? Esta es la componente, perdón, acá abajo. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Por eso es que es I-tongo, J-tongo y K-tongo. ¿Y cómo se sabe lo que vale TAB para multiplicarlo por los 0, y algo? Bueno, en un ejercicio, ahora, luego de esta explicación, vamos a hacer el ejercicio. Normalmente el TAB va a ser una incógnita. Pero tú aquí ya tienes, cuando nosotros hacemos un sistema de equilibrio, tú vas a tener este valor, ¿ya? Y probablemente vas a tener el valor de 2 tensiones más, o sea, puede ser TAB, TAC y TAD, como el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces ahora uno estos valores los incluye en el sistema de ecuaciones, o sea, en mi ecuación de equilibrio, o sea, en mi sumatoria de fuerzas en X, yo voy a agregar mi componente en X de este vector. En mi sumatoria de fuerzas en Y, voy a agregar mi componente en Y de este vector, y en mi sumatoria de fuerzas en Z, voy a poner mi componente en Z de este vector. Entonces luego No, voy a... claro, pero a lo que voy es que aquí este mismo ejercicio, por ejemplo, ¿cómo saco la tensión de Ah, AB para no, poder resolver lo último de abajo? sí, es que en este ejercicio no lo podemos hacer porque la idea de este ejercicio es solamente demostrarles cómo funciona el método, el vector unitario. ¿Ya? Pero ahora en el Ujú. ejercicio que vamos a hacer a continuación, sí vamos a poder armar nuestro sistema de ecuaciones. Ok.
En este caso es un valor solamente, una incógnita, que no podemos resolver en este ejemplo. La idea de este ejemplo es solamente ir mostrándole el paso a paso de cómo desarrollar el vector unitario. Entonces acá, ¿Profe? ¿sí? ¿Puedo volver un poco? ¿Sí? En la parte anterior ahí donde calcula la raíz de 3 al cuadrado, eso siempre va a ser así, ¿cierto? O sea, los valores del 3, el 5, el 7 cambian porque depende del... Sí. Sí. ¿Pero la fórmula siempre es así? La norma de un vector es la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Entonces siempre es así, o sea, el valor que tenga aquí en x va a ser al cuadrado más en y al cuadrado más en z al cuadrado y todo bajo raíz. Ah, ya. Entonces, viendo este ejercicio dice, la fuerza F igual a 5 kilonewton, actúa horizontalmente sobre la argolla A de la figura, donde se unen los cables AB, AC y AD. La pregunta dice, ¿cuáles son las tensiones en los tres cables? Primero acá tenemos que analizar el problema de la misma forma que lo habíamos hecho cuando trabajábamos en el plano. Tenemos que determinar cuál es la partícula que nosotros vamos a aislar para determinar nuestro sistema de equilibrio. Acá, ¿cuál es la partícula que nosotros tenemos que aislar? ¿A qué partícula llegan todas las fuerzas que necesito colocar? Al punto A, ¿cierto? ¿Y cuántas fuerzas llegan al punto A? 3. Piensen, dense un par de segundos antes de responder. 4 más la que tira hacia afuera. 4, ¿cierto? Un segundo. Cuatro fuerzas, ¿cierto? Tengo la fuerza F que va hacia la derecha, tengo la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD, ¿cierto? Ahí están las cuatro fuerzas. Pero acá nos enfrentamos con esta problemática, pues si yo quisiera hacer mi DCL, ¿aquí lo puedo rayar acá? Sí. Mi DCL sería, acá tengo la fuerza A, yo también quedo derechito. Ay, ¿cómo lo borro? Le voy a rayar acá, que me es más fácil rayar acá. ¿Quién tiene esa música? Ahí sí. Ya. Tengo mi fuerza, mi punto A. Casi. Mi punto A, en donde tengo esta fuerza, tengo la tensión AB, tengo la tensión AC y tengo la tensión AD, ¿cierto? Pero este DCL en realidad está en el espacio, no está en el plano, está en 3 dimensiones, por lo tanto yo acá no puedo calcular este ángulo o este ángulo para hacer la descomposición de esas fuerzas. Por eso es que recurro al método del vector unitario. Pero efectivamente las fuerzas que llegan al punto A son 4, la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD y la fuerza F. Ahora, ¿de qué manera yo puedo calcular las componentes de estas tensiones, o sea, mi componente en X, en Y y en Z, mediante el método del vector unitario? Y ahí es donde tenemos y desarrollamos este ejercicio. Primero tenemos que determinar las coordenadas de cada uno de estos puntos, ¿cierto? Y en este caso, en este ejercicio, nos entregan las coordenadas. Nos dicen que la coordenada del punto A es 12,4,2. La coordenada del punto B es 6,0,0. La coordenada del punto C es 0,4,6. Y la coordenada del punto D es 0,6,0. Entonces, acá yo como ejemplo puse la tensión AB. En este caso son cables, ¿cierto? Por lo tanto, solamente pueden trabajar a tracción. Por lo tanto, la flechita va saliendo desde el punto A hacia el punto B.
desde el punto A hacia el punto C y desde el punto A hacia el punto D. Entonces tengo que mi tensión AB va a ser igual a la magnitud de mi tensión por el vector unitario AB. Primero vamos a determinar el vector unitario, donde habíamos dicho que el vector unitario teníamos un vector de igual dirección y sentido que nuestra tensión, que sería el vector AB, dividido por su norma, donde sabemos que el vector AB es igual a donde finaliza el vector menos donde inicia, o sea, sería B menos A. Sabemos que la coordenada del punto B es 6,0,0 y la coordenada del punto A es 12,4,2. Entonces, ¿cómo hago la resta de dos coordenadas? Bueno, sería 6 menos 12, o sea, mi coordenada en X menos mi coordenada en X, mi coordenada en Y menos mi coordenada en Y, y mi coordenada en Z menos mi coordenada en Z. 6 menos 12, menos 6. 0 menos 4, menos 4. 0 menos 2, menos 2. Por lo tanto, mi vector AB es menos 6, menos 4, menos 2. Y eso lo divido por su norma. Y ahí la pregunta que me había hecho, no recuerdo quién fue, es la raíz de cada una de las componentes, que sería la raíz de menos 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Ese valor nos da 7,48. Entonces, mi vector unitario va a ser menos 6 dividido 7,48, que sería menos 0,802, menos 4 dividido 7,48, que es menos 0,535, menos 2 dividido 7,48, que es menos 0,267. Entonces aquí es donde yo tengo que mi tensión AB es igual a la magnitud de mi tensión por mi vector unitario. Entonces ahí me queda que mi tensión, las componentes de mi tensión AB son las que se muestran acá, o sea, mi componente en X, mi componente en Y y mi componente en Z. ¿Se entiende hasta ahí o está un poco complejo, un poco enredado? ¿Entiende, profe? ¿Ya? Entonces sí se entiende, porque yo podría hacer el ejercicio completo, pero la idea es que ustedes vayan soltando un poco la mano. Por lo tanto, los voy a hacer trabajar en grupo para que ustedes determinen las componentes de todas las, digamos, las componentes en X, en Y, en Z, pero ahora de TAC y TAD. Profe, Profe, no podría. A ver, da uno, por favor. Dale, compañero. profe, y para sacar las tensiones, ¿cómo se hace ahora? Ya. Vamos por partes. Primero vamos a calcular las componentes. ¿Ya? Calculemos las componentes para que quede claro eso y después vemos cómo determinar las tensiones. ¿Ya? Profe, pero podría, por ejemplo, usted hacer mejor la tensión de AC desde cero y nosotros hacemos la de AD. Es que aquí está Porque desde igual. cero. ¿Ah? Acá está la tensión AB desde cero. No, pues la AC. Ya, a ver, vamos haciéndola en conjunto. Voy a copiar acá esta para... Aquí alguien me mandó un chat. Luis pregunta si en el resultado final no se le agrega el I y el J y el K. En este caso no, porque está como la componente en X, coma, la componente en Y, comas, la componente en Z. Pero si yo lo pusiera como una sumatoria, ahí sí tendría, también se puede acompañar como I tongo, J tongo y K tongo. Pero en este caso, como está ordenado como un vector, no es necesario. Ya, entonces acá vamos a hacer ahora... Ay, se me había pegado esta cosa. Ahora vamos a ir haciendo el... Ya hice. Pero es que mi computador está un poco porfiado. Ahí sí.
Entonces ahora vamos a hacer como a petición del compañero. Ah, por eso no me pesca. Ahí sí. Baje, no me deja editarlo. Ahí sí. Vamos a hacer la de AC. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Ya, es que vamos a ir haciendo la de AC. Lo que pasa es que mi computador está súper lento, pensé que se me había caído el internet, pero no. Entonces vamos a tener que nuestra tensión AC va a ser la magnitud por mi vector unitario. Entonces lo primero que tenemos que determinar es el vector unitario, ¿cierto? Que ahora sería, aquí yo estoy modificando el B por el C porque ahora estamos haciendo el otro. Entonces acá sería C menos A y la norma de C menos A también. Ahora, nuestro punto C está ubicado en las coordenadas, aquí las vamos a modificar, 0,4, 6. Y la coordenada del punto A es la misma, 12,4,6. Entonces aquí vamos restando punto a punto, o sea, 0 menos 12 sigue siendo menos 6, 4 menos 4 es 0, y 6 menos 2 es 4. ¿Cierto? Profe, pero ahí sería menos 12. Profe, el primero sería menos 12. Va, sí, tienes razón. Era para ver si estaban atentos, ¿ven? Muy prueba superada. Ahí. Ya, 0 menos 12, 4 menos 4, 0, y 6 menos 4, o sea, 6 menos 2, perdón, 4. Entonces acá sería menos 12 al cuadrado, cero al cuadrado, y menos 4. Ya sé cuál es el problema, que no tengo conectado. Dame un segundo. Ya, ahí sí es que el computador no estaba enchufado a la corriente. Y acá es 4 positivo al cuadrado. Entonces, si calculamos ese valor, nos va a dar, yo no lo he calculado, así que lo voy a hacer ahora. Menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado bajo raíz me da 12,65. 12,65 y acá arriba lo modificamos al que corresponde, que sería 12, 0 y 4. ¿Alguien había mandado un chat? Sí, bueno, Alexia había hecho el cálculo y estaba bien. Lo importante es dejarlo con 2 decimales, ¿ya? Era 12,65. Entonces acá hacemos la división. Menos 12 dividido 12,65 nos da menos 0,949. Como acá tenemos valores menores a 0, o sea, perdón, menores a 1, los dejamos con 3 decimales. Si se acuerdan, 0 dividido 12,65 es
es 0, y 4 dividido 12,65 es 0,316. Esto es de AC. Sí, bueno, ahí, Alexis, cuando trabajas con valores menores a 1, tiene que ser con 3 decimales. Y este valor es positivo, sí. ¿Ya? Entonces, mi tensión AC va a ser a la magnitud de mi tensión AC por mi vector unitario AC, que es menos 0,949 por TAC en X, en Y es 0 por TAC y en Z es 0,316 por TAC. ¿Se entiende? Sí, profe. Y aquí hay un detalle no menor, mire. Acá nosotros vemos, acá estoy cuando calculamos el TAB, que sería TAB, en donde nuestras tres componentes nos dan negativas. Tanto nuestra componente en X, porque si se dan cuenta, la componente en X hacia la derecha es positiva, ¿cierto? Y mi vector va hacia la izquierda, por lo tanto mi componente en X es negativa. En el caso de Y, también el Y hacia arriba es positivo y mi vector aquí va hacia abajo, por lo tanto mi componente en Y es negativo y en Z también. En Z como hacia adelante es positivo, pero en realidad aquí mi vector va como hacia atrás, en TAZ. Y en este caso tenemos que nuestra componente en X es negativa. Tenemos que nuestra componente en Y es 0. Y si se dan cuenta, ¿por qué es 0? Mira, si se dan cuenta, mi coordenada en Y de A es 4. Y mi coordenada en Y de C también es 4. Entonces están como en el mismo nivel. Por eso es que la componente en Y es negativa. Y mi componente en Z es positiva, porque aquí si vemos este vector va como hacia adelante. Entonces igual es importante de ir observando. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan ahora es que hagan lo mismo, pero para la tensión AD. ¿Les parece? Sí. Pero que lo hagan de manera individual. Mejor no lo voy a hacer en grupo. Y después les voy a dar, no sé, a ver, unos 10 minutos, ¿les parece? Unos 10 minutos para que hagan ustedes este mismo desarrollo y después lo vamos haciendo en conjunto para ir comparando si lo que ustedes hicieron les dio el mismo valor. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, voy a mantener aquí compartiendo la pantalla. Voy a pausar la grabación. Ah, no, aquí. Reanudar grabación. Pero ahora, esta vez, ustedes me van a ir dando los valores. O sea, habíamos dicho que ahora era TAD, ay, TAD, acá, TAD. Entonces acá, entonces es D menos A y la norma de D menos A. Y aquí el valor de D es 0,6,0 menos la coordenada en A, que es 12,4,2. Y aquí, ¿qué valor me da? ¿Qué valor da esa resta? Menos 12, 2 y menos 2. Menos 12, 2 y menos 2. ¿Ya? Acá sería menos 2 al cuadrado
2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos 12, 2. ¿Y ese valor, cuánto me da la norma de AD? 12.32. 12.32. Sí. Ya. Y aquí el vector unitario, ¿en cuánto les quedó? 0.974 menos 973 menos 0,973. 162. 162. ¿Y el otro? Ujú. Menos ¿Ya? 160. No, también 162. 162. Sí. A ver. Yo voy a confiar en lo que ustedes me están diciendo. No, lo vamos a calcular mejor para... No es que no confíe, pero como están aprendiendo, mejor nos aseguran. Profe, una consulta así. ¿Sí? Que yo abajo, en esa raíz, yo lo aproximé como 12,33, porque el número que venía después del 32 era un Sí, 6, es parece. a mí me da un 8. Sí. Sí, está bien. Hay que aproximarlo. Hay que dejarlo como 12.33. Ahí le va a dar lo que me dio a mí. Sí. 0.973. 2 dividido 12.33, 0.162 y menos 0.162. ¿Al resto les dio esos valores? ¿O alguien le dio algo diferente? Aproximando, supongo que va a dar el otro. ¿Cómo? Que yo Profe, le pero hice aproximar. ¿Está bien igual o...? hay voy a diferencias de aproximar? decimales, así como... O sea, claro, si es 12.32 o 12.33, la diferencia es menor, pero la idea es para que esas diferencias sean aún menor, tienen siempre que aproximar el valor. Porque ¿qué es lo que dice su compañero? Mira, se lo voy a mostrar acá en la calculadora. Más 2 al cuadrado bajo raíz. Ya, el valor acá da 12.328, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que se hace, si nosotros lo vamos a dejar con 2 decimales, o sea, 12,32, pero el que viene después del 2 es un valor mayor a 5. Por lo tanto, se aproxima y se aumenta a 12,33. Okay. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo hagan en todos los ejercicios para que el error asociado sea menor. Y si se dan cuenta, acá son puros valores menores a 0. O sea, perdón, menores a 1. Entonces, de repente, un decimal puede generar una diferencia importante. ¿Ya? Entonces, acá sería 973 TAC. Acá sería 0.162. No, este es TAD. El otro. TAD. TAD. Y este es 0.162 TAD. Entonces ahora nosotros tenemos las componentes, ¿sí? ¿El último es negativo, sí o no? Sí, tienes razón. Se me comí el sí. Ahí. Gracias. Tenemos las componentes en X, en Y y en Z de la tensión TAB. Tenemos la componente en X, en Y y en Z de TAC y de TAD. ¿Qué pasa con esta fuerza F? ¿Esta fuerza F tiene componentes en X? No. ¿Cuál es el eje X? Este de acá. Entonces esta fuerza sí tiene componente en X, porque de hecho está aplicada en el eje X. Ay, entendí. ¿Cierto? Lo que no tiene es componentes ni en Y ni en Z, porque está, digamos, es paralela al eje X. No tiene como esta inclinación o estos ángulos como en las otras fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza F está sometida completamente en el eje X. Entonces voy a
a copiar esto. Porque ahora todos están preguntando ya, pero, ok, tenemos esta componente, pero ¿cómo resuelvo el ejercicio ahora? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Y por qué en la componente en X de la tensión AD es negativa? Te digo el tiro. Porque es 0 menos En 12. realidad, todas las componentes en X son negativas. Mira, acá tenemos TAB, TAC y TAD. Si te das cuenta, la componente en X de las tres fuerzas es negativa, porque va como hacia atrás. La componente en X va hacia adelante. Ahí es positiva. Y estos tres cables, estos tres vectores, van hacia atrás. Va como hacia la izquierda, por lo tanto, su componente es negativa. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí. Aunque en realidad a ti, digamos, el método del vector unitario te da el signo. Lo que yo les comento es para que ustedes hagan el análisis, para que, no sé, pues de repente puedan no solamente decir, la ecuación, meto los datos en la ecuación y saco el resultado, sino que logren analizar los resultados que le está dando esa ecuación. Entonces tiene que ser concordante con lo que ustedes están viendo en el problema. Entonces acá vamos a tirar esto para abajo y esto acá arriba. Vamos a achicar un poquito acá la imagen para que se vea lo que necesitamos. Ya, entonces nosotros tenemos que la componente en X de TAB es menos 0,802 TAB. Este es mi componente en Y y mi componente en Z. Y tenemos lo mismo con cada uno de los vectores. En el caso de la fuerza F, lo que en realidad tenemos es que la componente en X de F es F, ¿cierto? La componente en Y es 0 y la componente en Z es 0, ¿cierto? Y esto estaba en kilonewton. Todo esto está en kilonewton. Esto igual porque las tensiones nos van a dar en kilonewton. Entonces ahora lo que tenemos... ¿Sí? Profe, ¿de dónde sacó ese valor de F? Este que está acá, pues. Habíamos dicho de que al punto A llegaban 4 fuerzas, que era la tensión AB, AC, AD y la fuerza F. Esta fuerza F, si ustedes se dan cuenta, es paralela al eje X. Solamente tiene componentes en X, no tiene ni componentes en Y ni en Z. Por eso es que la aplicamos solamente, o sea, como antes cuando teníamos de que la fuerza quedaba justo en el eje X, ¿se acuerdan? Decíamos de que la fuerza estaba contenida completamente en el eje X. En este caso es lo mismo, pues. Acá nuestra componente en X, nosotros tenemos que pensar de que en el punto A nosotros tenemos nuestro eje de referencia ahora, como lo teníamos cuando hacíamos nuestro DCL, o sea, ahí tenemos nuestro eje de referencia. Lo otro es solamente para ver las coordenadas. O sea, aquí yo tengo X, Y, y Z. Si lo vemos de esa forma, tenemos una componente, o sea, tenemos que la fuerza F está contenida solamente en el eje X.
no tiene componentes ni en Y ni en Z. A diferencia de estas otras fuerzas, porque estas otras fuerzas sí tienen componentes en X, Y y Z. ¿Se entiende? Es un poco, miren, no se asusten porque inicialmente cuando uno empieza a trabajar en 3D es difícil visualizar los ejercicios. Este es solamente el primero que ustedes han visto, ¿ya? Pero desde mañana vamos a empezar a trabajar con el taller, en donde la idea es que ustedes ya empiecen a hacer ejercicios de manera independiente y puedan empezar ya a visualizar más en 3 dimensiones. Así que si ahora no lo ven tan claro, no se asusten porque es el primer ejercicio que vemos en 3D, así que después al ir viendo los otros va a ser un poco más evidente esto que yo les estoy comentando. Profe, ahí por ejemplo, si la fuerza F estuviese entre X y Z, ¿iría la F en el X y en el Z ahí abajo? Claro, si ustedes tuvieran la fuerza F aquí, por ejemplo, Sí. tendría componentes en X y en Z, como dices tú. Pero para eso tendrían que indicarte de alguna forma cómo calcularla, porque en el punto, o claro, o conocer, digamos, aquí un punto de fin para poder proceder con el vector unitario de la misma forma que con los otros. Y dando el mismo caso ahí, si tuviese elevación, ¿y se incluiría Y o seguiría en XZ? Claro, si tuviera elevación, quedara como así, es que aquí, como les digo, es un poco difícil visualizarlo, pero ahí tendría componentes en los 3 ejes. ¿En los 3? Sí. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Entonces acá aplicamos y vemos el mismo tipo de ejercicio que como lo habíamos visto antes. Entonces antes nosotros teníamos las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores. En este caso tenemos las componentes en X y en Y en Z y las tenemos que, ahora tenemos que armar nuestro sistema de ecuaciones porque estamos trabajando con un sistema en equilibrio. ¿Cómo hago eso? Ya, vamos entonces ahora a armar nuestro sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que esto es igual a 0, ¿cierto? Porque estamos en equilibrio. Ahora, ¿cómo me va a quedar mi sistema mi sumatoria de fuerzas en X? ¿Cuántas fuerzas o cuántas componentes de las fuerzas tengo en X? 4. 4, ¿cierto? Tengo mi componente de TAD, de TAC, de TAD y mi fuerza F. Entonces voy a tener mi componente en X de TAB que sería menos menos 0.802 por TAB menos, porque mi componente de TAC también es negativa, 0.949 TAC menos mi componente de TAD, que también es negativa, que es 0.973 TAD más F. Pero F nosotros sabemos cuánto vale, que nos habían dicho que la fuerza F era de 5 kilonewton, que de hecho acá la voy a poner como 5 kilonewton. Más 5, igual a 0. Entonces ahí ya tengo mi sumatoria de fuerzas en X. Profe, ¿Sí? aquí no hay que hacer diagrama de cuerpo libre. No. O sea, tú puedes hacer un bosquejo, como el que yo hice acá arriba. Bueno, aquí me quedó O sea, bien feo. aquí no es como que la fuerza va para la izquierda, entonces sería menos la fuerza, y quedaría menos y quedaría positivo, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, acá nosotros tendríamos que visualizar nuestro eje coordenado en X, Y y Z. Efectivamente, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo en X, y si va a la izquierda va a ser negativo en X. Lo mismo, hacia arriba y hacia abajo en Y. Ahora, visualizarlo en Z es un poco más complejo, porque como Z vendría a ser el eje que sale de la pantalla o sale del papel, en el dibujo es un poco más complejo visualizarlo.
pero sí tienen que hacer el DCL, pero de manera esquemática, como este. La idea del DCL es que ustedes puedan visualizar claramente cuántas fuerzas llegan al punto. Más que realizar el cálculo de las componentes en X, en Y, en Z de cada uno de los vectores. Pero sí tienen que realizar el DCL de esta forma, que, bueno, acá creo que este es un pésimo ejemplo porque está súper mal hecho. Pero indicar, digamos, de cuál es el punto y cuántas fuerzas llegan a él. Pero finalmente el signo te lo da el método del vector unitario. Porque acá, si te das cuenta... Hay que ver ese signo, entonces. Sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X. Ahora tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que vendría a ser menos 535 TAB. En el caso de TAC, la componente 0 sería más 0 TAC. Y acá la componente en I de TAD es positiva. Entonces acá es más 0.162 TAD. Y esas son las únicas tres fuerzas que hay en I, ¿cierto? Porque en I tenemos solamente TAB, TAC y TAD. Voy a subir esto un poquito para que me alcance todo. Ahí. Y finalmente tenemos ahora nuestra tercera ecuación, a diferencia de los ejercicios que trabajábamos en el plano donde solamente teníamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ahora nos aparece esta tercera ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en Z, donde tengo que mi componente en Z de TAB es negativa y es menos 0.0267. En el caso de TAC, la componente es positiva y es 0.316. Y la componente de TAD es negativa, entonces menos 0.162 TAD. Y acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones, donde tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. Por lo tanto, yo al resolver este sistema de ecuaciones podría resolver y podría determinar la tensión de TAB, TAC y TAD. En este momento, a mí se me quedó mi calculadora que resuelve las ecuaciones de 3×3. Tengo solo esta, que la tiene las letras rojas. ¿Dónde determinaban o en qué página calculaban un sistema de ecuaciones? Alguien había dicho que había una página. ¿No? En Simbolab, profe, pero no sé si resolverá de 3×3. O sea, Yo creo que sí. Yo creo que sí. Resuelve. ¿Cómo se llama? Simbolab. Simbolab. Espera que... Que yo ayer en el certamen no me resultó, tuve que hacerlo manual. Pero no tenía ecuaciones de 3×3 en el certamen. Ah, en otro certamen. O sea, con el test, perdón. Pero ahí no tenías sistema de ecuaciones de 3×3, pues. No, pero con la de 2 no me resultó. Ah. A ver. Me voy a meter en la página. Ahora, si alguno tiene la calculadora, que como vine a la oficina, se me quedó mi calculadora. Y acá en la oficina hay pura de estas calculadoras penta. Profe, ¿usted tiene el nombre de su calculadora esa? No me acuerdo ahora, pero la puedo buscar en internet y te digo al tiro cuál es. Espera, que me estoy metiendo al Simbolab para ver si funciona, para poder darle los valores de las tensiones. Nunca he ocupado esto, así que sí, espérate, les voy a compartir para que ustedes me ayuden. ¿Alguien lo ha ocupado esta página? Poco. ¿No? Pucha, no nos va a servir entonces. A ver, voy a hacer otra cosa. Bueno, si no, les puedo mandar los resultados. No, pues que si son sistemas de ecuaciones, no creo que sea tan así. Pues. Resolver sistemas de ecuaciones. Sí, pero yo lo probé, es que no sé si le vaya a resultar. .com.
Ahí parece que me tiró directamente al... Ahí está. Ay, no sé cómo funciona. Profe, Hacerla directo al... tiene que ingresar la ecuación, poner una coma, después poner la otra, después poner otra Ya. coma y poner la otra. Sí, pero lo que quiero saber es que si esta ecuación es igual... ya. El valor queda al lado derecho. Ya. Vamos a ingresar entonces las ecuaciones. Me carga trabajar con una pantalla. Estoy tan acostumbrada a trabajar con dos que me cuesta... Ya, entonces tú me dices que hay que separarla por una coma, ¿no? Sí. Entonces acá tendría menos 0.802. Le voy a poner X. Menos 0.949 y menos 0.973Z. X este a B, Y este a C y Z este a D. Y esto es igual a 5. No, a menos 5. Coma. La otra sería 0. Menos 0.535X más 0Y más 0.162Z. Y esto es igual a 0. Coma. Acá solamente estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, para los que están un poco perdidos. Más 0.316Y. Profe, igualó toda la suma de las fuerzas. Ahí no me alcanzan tantos valores. ¿Cómo? No me está Que ahí escribiendo. igualó toda la suma de las fuerzas. Ok. No, pues es que estoy tratando de resolver el sistema de ecuaciones, pero creo que no resuelve de 3 por 3 porque no me alcanzan las 3 ecuaciones. ¿Nadie tiene una calculadora o no saben usarla? Y no puede colocar dos solamente. No, pues. Y después No, porque colocar... si pongo 2 y tengo 3 incógnitas, no me va a resolver el sistema. verdad que son tres. Sí. Casi. A ver, veamos si pillo otro que sea más. Aquí sí, pues. Ya. Esta está más fácil para buscarla. Menos 0.802 menos 0.949. Esta está buena, chiquillo, ¿eh? Por si la... Esta resuelve hasta de 4 por 4, pero nosotros vamos a resolver de 3 por 3. Mande link. El link. Sí, de ahí se lo voy a mandar al correo, mejor, ¿ya? Por favor. Menos 0. Veamos si funciona primero. X3 y esto es igual a menos 5. La otra ecuación es menos 0.535, 0, y este es 0.162 igual a 0. Y la otra es menos 0.267, 0.316 y menos 0.162. Acá X1 es TAB, X2 TAC y X3 TAD. Tengo menos 0.802, menos 949, menos 973, menos 5. Menos 535, 0, 0.162, menos 267, 316, ya. Y aquí como la... queda igual, pues, a ver.
Eso es matriz. No. ¿Cómo la no, no está. Ah, bueno, que aquí en realidad. ¿Será que es solo para matrices? Es que esto es una matriz, pues. Si. Ahí sí, a ver. Aquí de 3×3. No, pero aquí no me da los valores. A ver. Profe, Sí, yo le mando una que mandó el practicante. ya. Nos quedamos pegados aquí en. Solo por la calculadora. Aquí no sé, me entrega como el desarrollo de una forma de calcularlo, pero ya, no importa. Voy a. Le mando el Nico. Abajo. Ya, todo de nuevo. Ay. Ay. Ya. Menos 0.802. Se me pasa por no traer la calculadora. 949 menos 0.973. Y esto es menos 5. Acá es menos 0.535. Ese es 0 y este es 162. Menos 0.267. 0.316 y este es menos 0.162. Pero es que este es lo mismo, ¿por dónde me entrega el valor de...? Final, profe. ¿Al final? Abajo. Ah, es que me lo entrega así. A ver, ¿qué valores son esos? 6399000 dividido 221231. Vamos. Profe, nosotros cuando tengamos certamen de eso, ¿cómo lo vamos a hacer para resolver? Es que yo les dije, tienen que, si yo lo podría resolver si tuviera la calculadora correcta. Tienen que tener una calculadora que resuelva ecuaciones de 3×3 o buscar una página. Como yo nunca ocupo páginas, si la ocupara siempre tendría una a mano. Pero, como les digo, yo no ocupo nunca las páginas, sino que lo ocupo con la calculadora. Pero si quieren les puedo buscar una página. Ya, la cosa es que de este sistema de ecuaciones tenemos que insertar ecuación. Tenemos que TAB es igual
a esa dirección que es 6399000 dividido 31231 0.778 kilonewton. Tenemos que de todas maneras, yo estos valores los voy a confirmar cuando llegue a la casa y les voy a enviar, les voy a avisar si es que están, si es que la página hizo bien el cálculo. ¿Ya? Ok. Porque si es así, esa página la pueden usar. Llegaba hasta 3x3 nomás, ¿cierto? Sí, llegaba hasta 3x3. Pero en este curso, lo máximo que vamos a utilizar son sistemas de ecuaciones de 3x3. Cuando avancen a cursos superiores, van a utilizar ecuaciones más grandes. De hecho, en antisísmica usan sistemas de ecuaciones, creo que una vez en un certamen hice una como de 16 por 16. Profe, tengo una pregunta cortita. ¿Sí? ¿Desde qué materia empieza lo que va a entrar para el próximo certamen? No el de mañana, sino Para el el próximo, próximo. desde hoy. Hasta Ah, desde la clase de hoy. Sí. Ya, gracias. Y el último era 32500. Qué pésima forma de entregar los resultados en la página en todo caso, ¿eh? De 2, 30. entretener y no tener. Es lo que hay, 1257. Acá estaba al revés. Profe, ¿cómo era el título del PowerPoint de hoy? No lo he subido, lo voy a subir ahora. Ya. ¿Ya? Ya. Sí. Luego de 3 páginas y como 4 iteraciones, resolvimos este sistema de ecuaciones donde nos dan las tensiones de TAB, TAC y TAD. Entonces, resumiendo un poco, el sistema o el método del vector unitario para lo que nos sirve es para calcular las componentes en X, Y y Z de cada una de las tensiones para luego poder formar nuestro sistema de ecuaciones que se forma de la misma manera como lo trabajábamos en el plano, solo que ahora como trabajamos en el espacio tenemos una tercera ecuación que es la sumatoria de fuerzas en Z. Y al resolver este sistema de ecuaciones podemos determinar las tensiones que estamos buscando, que en este caso eran 3. Y como tenemos 3 ecuaciones, la cantidad máxima de incógnitas que podemos tener es 3. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? O sea, sé de que puede que queden más de una duda, pero esto lo vamos a ir trabajando en las próximas clases. Bueno, mañana tenemos el certamen, así que mañana no vamos a trabajar en el taller, pero el día martes, sí, el martes, porque el lunes recuerden que es feriado. El día martes vamos a empezar a trabajar con un taller de este tipo de ejercicios, en donde ustedes van a trabajar en grupo como lo hicimos con los talleres anteriores, y ustedes ahí ya van a poder ir soltando la mano y al momento de ir realizando los ejercicios también les van a ir surgiendo más dudas. No sé si por hoy, al menos, voy a dejar de compartir la pantalla acá. Si por hoy tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto. ¿Va a dejar un listado de ejercicio hoy por hoy? ¿O ¿Cómo? ya en la clase? ¿Un listado de ejercicio? ¿Los va No, a dejar hoy día no. por hoy o la otra clase ya? En la otra clase, que sería la del martes. Ya, gracias. Sí. ¿Ya? Así que yo lo que voy a hacer va a ser subir la diapositiva. Les voy a mandar por correo el link de la... Bueno, primero voy a verificar al llegar a mi casa si los valores de las tensiones están bien con la calculadora, que es la que me da más confianza. En el caso de que estén bien, les voy a mandar la página que les va a servir para resolver los sistemas de ecuación, en caso de que no tengan calculadora. ¿Profe? ¿Sí? Mañana entra toda la materia, ¿cierto? Menos lo que vimos hoy día. Ya. Es equilibrio de la partícula en el plano. Pero eso de transformación lo de fasorial, vectores, ¿eso no entra? No,
No, eso solamente lo evaluamos en el test. No entra para mañana. Ya. ¿Ya? De todas maneras, es una forma, o sea, el pasar de un vector o de una forma vectorial a otra es una aplicación que igual se puede desarrollar en cualquier tipo de ejercicio. Pero no, en realidad lo más probable es que sea un ejercicio tipo, no sé si enrejado o como los primeros que hicimos. Porque recuerden de que el enrejado era una aplicación de la partícula en el plano. Bueno, si no hay más dudas, resumiendo un poco lo que vimos hoy día vimos de qué manera desarrollar y poder resolver sistemas o problemas de equilibrio de la partícula en el espacio, o sea, en 3 dimensiones. Donde vimos el método del vector unitario, el cual nos sirve para determinar las componentes en X, Y y Z de cada uno de los vectores para desarrollar nuestro sistema de ecuaciones en X, Y, Z, porque estamos trabajando en el espacio, y calcular las tensiones a las que estaba sometida cada uno de los elementos, que en este caso eran unas cuerdas. Pero como les comentaba, mañana tenemos el certamen, el día lunes es feriado, y el día martes vamos a comenzar con un taller de esta materia. Entonces van a trabajar en grupo y ahí puede que se generen un par de dudas más. Si por hoy no tienen más consultas, vamos a finalizar la clase. Espero que estén bien, que mañana les vaya bien, estudien. Y bueno, si tienen alguna duda, me escriben. Yo hoy día en la tarde, no sé, hasta como las 7 voy a estar en el computador, más allá de eso no. Pero si no, les respondo mañana en la mañana. Profe, a más tardar, ¿cuándo podría mandar esa página? ¿Hoy mismo? ¿La de las ecuaciones? Sí. Sí, pues hoy día. Si yo llegando a la casa voy a verificar los resultados y si están correctos les envío a la página porque quiere decir de que funciona. Ya. ¿Ya? Gracias. Pero si no, busquen ustedes igual alguna página. Ok. Ya, profe. Adiós. Ok. Adiós. Chao, chao, profe. Chao, que estén bien.